El síndrome de ovarios poliquísticos es una disfunción endocrino-metabólico-reproductiva que es muy frecuente en la mujer en edad reproductiva. Ninguna endocrinopatía es más frecuente que el síndrome de ovarios poliquísticos de la mujer joven, ni la disfunción tiroidea, ni los problemas suprarrenales, ningún otro problema endocrino es tan frecuente como el síndrome de ovarios poliquísticos. La característica de esta patología es una sobreproducción de andrógenos por parte del ovario, sobreproducción que incide negativamente en la dinámica folicular y determina que se produzcan alteraciones en el fenómeno ovulatorio, cuando no, generalmente las mujeres tienen o se mantienen en anovulación crónica. Es una causa muy frecuente de esterilidad conyugal. Se calculaba que hasta el 30% de las mujeres que tenían o las parejas que tenían este problema era por síndrome de ovarios poliquísticos. Actualmente esto ha subido al punto de que se considera realmente que hasta el 50% de mujeres puede tener este tipo de inconvenientes. Lo novedoso de este síndrome, que se le conoce desde hace muchos años, es que actualmente se ha ido develando una serie de facetas en sus repercusiones de tipo reproductivo. Y hoy se conoce, por ejemplo, que en las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos existen alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, existen alteraciones en el metabolismo lipídico, existen alteraciones en lo que se refiere al establecimiento de hígado graso y consecuentemente al establecimiento de lo que reúne todo este tipo de inconvenientes, que es el síndrome metabólico. También se conoce actualmente que si tienes nexos de tipo genético, es decir, madres que han tenido este tipo de inconvenientes, generalmente tienen hijas que pueden desarrollar este tipo de inconveniente cuando los factores ambientales, es decir, la epigenética, es desfavorable. Y la epigenética básicamente es desfavorable cuando existen alteraciones en los patrones alimentarios, sobrepeso y obesidad. La etiología del síndrome de ovarios poliquísticos es poco conocida hasta el momento. Hemos avanzado mucho en su conocimiento, hemos avanzado mucho en su etiopatogenia. Se han planteado algunas hipótesis que se han mantenido en el tiempo. La primera de ellas, que existe una disfunción hipotálamo-hipoficiaria, es decir, existen alteraciones en el patrón secretorio de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es en definitiva la que dicta la producción de gonadotrofinas a nivel del óvulo anterior de la hipófisis. Según esta teoría, se producen errores en el patrón secretorio de la hormona liberadora de gonadotrofinas que repercuten en la secreción de gonadotrofinas LH y FSH, que estimulan inapropiadamente el ovario, y al estimular inapropiadamente el ovario, este no puede continuar el fenómeno de desarrollo y crecimiento folicular y caen en anovulación las pacientes. Otra teoría que se ha planteado en el transcurso del tiempo, otros investigadores consideran que el síndrome de ovarios poliquísticos tiene una etiología que nace básicamente en una malfunción ovárica, y fundamentan su hipótesis en el sentido de que las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen algunas aberraciones en la expresión, digámoslo así, de enzimas que son necesarias, fundamentales para el paso de precursores androgénicos, como algunos precursores androgénicos que van finalmente a determinar la producción de testosterona. Otros investigadores consideran que en el síndrome de ovarios poliquísticos, y esta es una teoría que se acepta cada vez menos, obedecería a problemas a nivel suprarrenal, a grados mínimos o leves de hiperplasia suprarrenal, grados mínimos que en los momentos actuales se conocen como hiperplasia suprarrenal de tipo críptico, que en la niñez no dan ningún tipo de sintomatología, pero que con el advenimiento de la pubertad, en la adolescencia, en donde existen fenómenos de mayor estrés, se manifiesta este tipo de hiperplasia críptica con una sobreproducción androgénica. Pero la teoría que más ha ganado espacio en los últimos años es la que está en relación con la sensibilidad periférica a la insulina, que en estas mujeres está disminuida, y con la sobreproducción de insulina. Esta hormona, que tradicionalmente nosotros considerábamos que solamente era útil para el control del metabolismo de los hidratos de carbono, hoy conocemos que interviene en prácticamente todas las funciones del cuerpo humano y tiene un papel decisivo en el funcionamiento de la función reproductiva de la mujer. En las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, todavía no sabemos por qué, en algunas se produce una disminución en la sensibilidad a la insulina, sensibilidad periférica,
y como consecuencia un incremento paradójico en la producción de insulina para vencer esta disminución en la sensibilidad. Esta insulina en niveles más altos de la normal actúa a nivel del aparato folicular del ovario, uniéndose a receptores propios de la insulina o del factor de crecimiento símil-insulina, que es muy parecido al receptor, estimulan de una manera desproporcionada la producción de precursores androgénicos a nivel de la teca del folículo en crecimiento. Esta producción exagerada de testosterona es la que va a llevar finalmente a que en el microambiente ovárico esta producción alta de andrógenos envenene, digámoslo así, entre paréntesis, el microambiente folicular, se detiene el desarrollo y crecimiento folicular, no se llega a tener anovulación y finalmente se determina atresia folicular. Esta es una teoría en la que sustentamos ahora muchos de nuestros conocimientos sobre el síndrome de ovarios poliquísticos, que sustentamos los cambios metabólicos que se producen en el síndrome de ovarios poliquísticos y en la que sustentamos también varios de los manejos terapéuticos a los que me referiré posteriormente. Las facetas reproductivas del síndrome de ovarios poliquísticos se caracterizan por anovulación crónica, es decir, la mujer no ovula y al no existir ovulación se dificulta la consecución del embarazo. Pero las cosas no quedan ahí en el aspecto reproductivo, sino que los niveles exagerados de insulina determinan de una u otra manera, por ejemplo, que se altere la receptividad endometrial, de tal manera de que cuando la mujer con tratamiento o espontáneamente la mujer con síndrome de ovarios poliquísticos consigue un embarazo, la tasa de implantación no sea tan buena o después de que se ha implantado la tasa de abortos se triplique o se quintuplique respecto a las mujeres normales. ¿Cuáles son las consideraciones metabólicas que nosotros debemos hacer y que siempre yo inculco a la gente que está hablando de ovarios poliquísticos? La resistencia periférica a la insulina, que lleva al establecimiento de una hiperinsulinemia compensatoria, indudablemente tiene efectos deleterios en una mujer. Efectos deleterios que se manifiestan por alteraciones en el metabolismo lipídico. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen niveles más elevados de lipoproteínas de alta densidad, tienen niveles más bajos de lipoproteínas de alta densidad y tienen niveles elevados de triglicéridos, es decir, existe una dislipidemia. Esta dislipidemia, como ustedes conocen, va de la mano con alteraciones profundas en el funcionamiento endotelial. Y hoy se conoce que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen una disfunción endotelial que es el primer paso para varios problemas: hipertensión arterial y precipitación de los fenómenos de arteriosclerosis. Pero también sabemos que aparte de las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, que determinan que las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tengan un riesgo hasta 5 veces mayor para desarrollar intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes en los 10 años siguientes, no solamente tienen este riesgo, sino que además pueden desarrollar diabetes, triplican el riesgo de diabetes las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos a 10 años de seguimiento. Por eso es que en las mujeres que tienen ya diabetes establecida, especialmente diabetes de tipo juvenil, la prevalencia de síndrome de ovarios poliquísticos es muy alto. Por ecosonografía se determina que hasta un 50% de mujeres con diabetes de tipo juvenil tiene alteraciones morfológicas similares al síndrome de ovarios poliquísticos y más del 50% tienen alteraciones o problemas reproductivos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos? Esta ha sido materia de controversia que todavía se mantiene hasta los días actuales. Anteriormente se hacía el diagnóstico por las manifestaciones clínicas de las pacientes, por la sobreproducción androgénica de las pacientes o por la imagen ecosonográfica. Con el advenimiento de lo que conocemos como consensos diagnósticos en el síndrome de ovarios poliquísticos, uno de ellos el más famoso realizado en Rotterdam en el año 2003, patrocinado por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y Embriología, salió a la luz uno de los consensos que más se utiliza y que dice que para diagnosticar síndrome de ovarios poliquísticos se necesita que concurran 2 o más de los siguientes elementos: alteraciones menstruales o anovulación, 1; manifestaciones de hiperandrogenismo, es decir, manifestaciones clínicas de androgenización, y también puede concurrir al diagnóstico una imagen ecosonográfica que tenga algunos parámetros que sugieran el establecimiento de la enfermedad.
Para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos es menester descartar siempre que la paciente no tenga disfunción tiroidea o que tenga hiperprolactinemia, porque estos dos padecimientos endocrinos pueden remediar la enfermedad de síndrome de ovarios poliquísticos y obviamente la prognosis y el tratamiento son completamente distintos. Otra entidad importante también que hizo probablemente el primer consenso para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos de criterios diagnósticos fue el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos en 1999. Ellos consideraron, después de sus discusiones, que para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos tienen que concurrir dos de las tres complicaciones que yo les voy a mencionar: alteraciones menstruales, cualquier tipo de alteraciones, especialmente oligobulación o anovulación, manifestaciones de androgenización. Las manifestaciones de androgenización más comunes son la seborrea, el acné y el hirsutismo, y descartar otras enfermedades que determinen sobreproducción de andrógenos, como son tumores productores a nivel ovárico o suprarrenal de andrógenos o hiperplasia suprarrenal, y también descartando las otras enfermedades que yo les había mencionado, la disfunción tiroidea y la hiperprolactinemia. Y un tercer consenso que también se utiliza, que es muy valedero, es el de la Sociedad Americana de Síndrome de Ovarios Poliquísticos y sobreproducción androgénica. Esta sociedad considera que prácticamente son los mismos elementos para el diagnóstico. Considera que deben haber alteraciones menstruales, cualquier tipo de alteraciones, oligobulación o anovulación, pero considera que es indispensable para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos la presencia de manifestaciones clínicas de androgenización, es decir, acné, seborrea o hirsutismo. Y utiliza también como un criterio diagnóstico la imagen ecosonográfica. Respecto a la imagen ecosonográfica ha servido para mejorar o hacer más preciso el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, pero también ha servido para que se desnaturalice el diagnóstico de esta enfermedad. Se ha sobrediagnosticado este tipo de problemas, simplemente con la visualización a ojo pelado, digámoslo así, de que existen numerosas formaciones, entre paréntesis, quísticas en el parénquimo ovárico, sin cumplirse algunos de los requisitos que están perfectamente establecidos para que este criterio sea valedero. ¿Cuáles son estos requisitos? Que en el parénquimo ovárico existan 10 o más folículos de más de 10 milímetros de diámetro. En segundo lugar, que el volumen ovárico sea mayor a 10 centímetros cúbicos, es decir, 10 centímetros cúbicos o más en uno o los dos ovarios. Esos son los dos criterios más importantes que un ecosonografista tiene que buscar, y no nos puede informar simplemente porque contó sin haber medido el diámetro de los folículos o sin haber determinado el volumen ovárico, nos mande el diagnóstico de ovario micropoliquístico. Por eso es que, recalco yo, el criterio diagnóstico ecosonográfico es solamente un criterio. No se puede establecer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos solamente por la evaluación ecosonográfica. Descartan el valor del estudio ecosonográfico, el uso de anticonceptivos hormonales orales, y descartan también la presencia de un folículo que tenga más de 10 milímetros, hasta 10 milímetros deben tener. Cuando tiene más de 10 milímetros significa que esa paciente tiene un folículo en desarrollo y habrá que posponer el estudio posteriormente cuando es necesario. Y la imagen simple de visualizar folículos preantrales en el parénquimo ovárico no es suficiente para el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, porque se considera que esta imagen está presente hasta en el 50% de mujeres, especialmente adolescentes, mujeres que normalmente tienen una función ovárica regular y que no tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento. El tratamiento se fundamenta en varias circunstancias. El tratamiento ya no es sintomático como lo hacíamos antes, sino que la primera opción terapéutica en los momentos actuales es la disminución del peso corporal, especialmente en las mujeres que tienen un índice de masa corporal elevado y que tienen obesidad que es muy frecuente en el síndrome de ovarios poliquísticos. Existen estudios que demuestran que hasta el 50% de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen obesidad o tienen incremento en su índice de masa corporal.
Esto torna necesario que la primera opción terapéutica para el manejo del síndrome de ovarios poliquísticos sea la disminución del peso corporal. Inclusive se han hecho estudios en los que se determina que disminuyendo del 5 al 7% del peso corporal, echa a andar normalmente el ovario, continúa la maquinaria folicular, se determina producción hormonal adecuada, ovulación y se recobra la regularidad menstrual. ¿Cómo hacer la disminución del peso corporal? Eso tiene que hacerlo una persona especializada, un nutriólogo, una nutricionista. Tiene que asesorar a la paciente. ¿Para qué? Para que tenga una dieta racional, para que haga ejercicio físico y bajando de peso corporal se obtengan los resultados que nosotros esperamos. Cuando esto no es suficiente, y especialmente en las mujeres que tienen un peso normal, porque hay mujeres que tienen peso normal y tienen síndrome de ovarios poliquísticos, se impone la utilización de fármacos. Y dentro de los fármacos, los que más se han utilizado y se siguen utilizando en los momentos actuales son las biguanidas, como la metformina. Se está utilizando los derivados del D-quiroinositol, que es un segundo mensajero en la cadena que se necesita entre la insulina y los receptores específicos de las células. Se utiliza los hipolipemiantes, especialmente la simvastatina. Se utiliza, en algunos lados todavía están utilizando el orlistat, que sirve para bajar de peso. Estos son los fármacos más utilizados en los momentos actuales. ¿Cuáles son los resultados? Indudablemente la metformina es el fármaco que más efectos benéficos ha demostrado. Desde los años 90, en donde la primera experiencia con metformina demostró que en las mujeres que se les administra en dosis terapéuticas se reiniciaban las menstruaciones, se reiniciaba la ovulación y que estas pacientes tenían regularidad menstrual. El primero que postuló y el primero que utilizó este fármaco fue el doctor John Nestler. El camino ha sido largo para investigar o para averiguar cuáles son los efectos benéficos de la metformina. La metformina es un fármaco que no es nuevo en el armamentario terapéutico de los médicos. Se ha utilizado y se seguirá utilizando en las pacientes diabéticas. Y el principal mecanismo, el principal efecto beneficioso en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos es que bloquea la neoglucogénesis hepática. Y al bloquear la gluconeogénesis hepática, al disminuir los niveles séricos de insulina, disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la producción de insulina, y al disminuir la producción de insulina endógena, esta sobreestimulación que existe sobre el ovario cesa, se reinicia el desarrollo y crecimiento folicular, ovula la mujer y puede recobrar sus menstruaciones regulares. Otros mecanismos también se han propuesto para la metformina, entre ellos que disminuye la absorción de glucosa a nivel del intestino, que favorece la absorción de la glucosa a nivel periférico, es decir, a nivel muscular. Se ha encontrado que favorece en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, y existen varios estudios al respecto, favorece la receptividad endometrial. Entonces, son varios los mecanismos que podemos exhibir o conocemos sobre los beneficios de la metformina en el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuándo dar metformina? Esa es una pregunta que siempre se plantea. No está establecido a quiénes debemos dar y a quiénes no debemos dar metformina. Pero por lógica nosotros consideramos que cuando nosotros demostramos que existe resistencia periférica a la insulina y sobreproducción de insulina, estas serían las candidatas. Usualmente son mujeres que tienen sobrepeso, aunque hay mujeres también que tienen un peso normal, que tienen resistencia periférica a la insulina y sobreproducción de insulina. Entonces, lo primero que debemos hacer para dar tratamiento con metformina es un correcto diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Correcto diagnóstico que se fundamenta en la utilización de los criterios que les acabo de manifestar. No se puede hacer diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos solamente por la imagen ecosonográfica. Esa es una sospecha diagnóstica, pero no es un diagnóstico, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hago yo, averiguo si esta mujer tiene resistencia periférica a la insulina. Y lo averiguo de una manera muy sencilla, lo podemos hacer en el consultorio. Solicitamos a la paciente que se haga una insulina basal, solicitamos que se haga una glucosa basal, y utilizando un logaritmo matemático que está en las computadoras, que es el índice OMA, si esta mujer tiene un índice OMA más allá de 3, nosotros
estamos seguros de que tiene resistencia periférica a la insulina y se justifica la utilización de la metformina cuando no hemos tenido buenos resultados con la disminución del peso corporal o cuando la mujer tiene un peso corporal, un índice de masa corporal que no nos demuestra sobrepeso o obesidad. ¿Cuál es la dosis que debemos dar de metformina? La dosis de metformina mínimo debemos dar 2 tabletas de 850 miligramos al día. Cuando no, la dosis óptica de metformina son 850 miligramos 3 veces al día para obtener resultados terapéuticos aceptables. No se vale dar una tableta de 500 miligramos de metformina al día por 3 meses. No tiene ningún significado. No contribuye para nada en el manejo de la mujer con síndrome de ovarios poliquísticos. Hay que recordar también siempre que dar metformina no es un tratamiento que lo vamos a hacer por 1 mes o 2 meses o 3 meses. El tratamiento con metformina para el síndrome de ovarios poliquísticos es un tratamiento prolongado. No me gusta utilizar el término de por vida, pero es un tratamiento prolongado y eso hay que advertirle a la paciente. Hay que explicarle que el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos es un tratamiento crónico, es un tratamiento que se detiene cuando abandona esta bioanida y los resultados, cuando administran correctamente, son satisfactorios en lo que se refiere al reinicio de la ovulación y cuando la mujer consulta por alteraciones de tipo de fertilidad en la consecución del embarazo. La metformina de efectos secundarios suele dar problemas de tipo gastrointestinal, suele dar problemas de intolerancia y el problema más grave cuando se administra inapropiadamente o en dosis demasiado altas es la acidosis láctica, que yo particularmente no la he visto que se mencione en los libros, pero siempre debemos tener cuidado. Una alternativa que está vigente en los momentos actuales, gracias a los estudios que se han realizado, es la administración de la metformina de liberación prolongada. Existe un trabajo importante publicado hace aproximadamente unos 6-8 años, en donde la administración de 1000 miligramos de metformina de liberación lenta o XR que se llama, tiene resultados similares con la administración de 3 tabletas de 850 miligramos al día en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos. Se puede utilizar también conjuntamente en mujeres que no tienen una respuesta muy satisfactoria la disminución del peso corporal, la mejoría en los hábitos de vida, es decir, el ejercicio físico, una dieta correcta, conjuntamente con metformina. Esto en algunos casos mejora los resultados en lo que se refiere al reinicio de ovulaciones, regularidad menstrual y consecución del embarazo cuando ese es el objetivo. Les mencionaba que existen algunos otros tratamientos que se están investigando activamente en los momentos actuales, como son utilizar el D-quiroinositol. Los isómeros del D-quiroinositol han demostrado que cuando se administran por tiempo relativamente prolongado y en dosis adecuadas, eso es lo que no se conoce, reinician la ovulación, reinician el funcionamiento del aparato folicular, reinician la fertilidad de la mujer, inclusive se han reportado la consecución de embarazos. Lo que no se conoce todavía y no está perfectamente determinado es la relación que debe haber entre los 2 isómeros del D-quiroinositol. Algunos consideran que la relación es de 40-1, otros consideran que no es así. Solo el tiempo nos dirá si este segundo mensajero, que aparentemente mejora el mensaje que tiene que dar la insulina en los tejidos, será útil en el futuro para el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos. Se está investigando también el uso de hipolipemiantes, y de los hipolipemiantes, 2 básicamente, la simvastatina y la atorvastatina, que es el más utilizado de todos, han demostrado utilidad en el manejo del síndrome de ovarios poliquísticos. Porque estos hipolipemiantes, mejorando el estado metabólico, disminuyendo los lípidos, y por un mecanismo que todavía no está bien esclarecido, posiblemente estimulando la cadena metabólica, la cadena de tipo enzimático a nivel de las células de la granulosa, facilitan la transformación de precursores androgénicos en estrógenos, disminuyen la producción finalmente de testosterona y liberan al ovario y permiten que funcione, es decir, que se produzca ovulación y se produzca regularidad menstrual. Y también se ha mencionado un producto que tenemos en nuestro mercado, que es el Orlistat. El Orlistat no hace otra cosa que, al administrarse, bloquear la absorción de grasas en el intestino, disminuir el peso corporal. Y disminuyendo el peso corporal, volvemos al principio cuando les decía que la disminución del peso corporal es la primera alternativa para el tratamiento de síndrome de ovarios poliquísticos.
En lo que se refiere al manejo quirúrgico del síndrome de ovarios poliquísticos, está totalmente proscrito en los términos actuales. Hace algunos años, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, pensábamos que el manejo laparoscópico del síndrome de ovarios poliquísticos con punturas, es decir, con coagulación, con un determinado número de punturas o de focos de coagulación, podría ser una solución para el manejo, especialmente en mujeres que era difícil su acceso a la terapia farmacológica o que se había demostrado y se les catalogaba ya como clomifenos resistentes. Pensábamos que era una alternativa. Y pensábamos que era alternativa porque las primeras publicaciones determinaban que luego de hacer este tipo de cirugía, esta electrocoagulación en la superficie de los ovarios, se reiniciaban muchas veces la producción de esteroides ováricos, se reiniciaba la ovulación y algunas pacientes se mencionaba que conseguían embarazos. En los momentos actuales, la evidencia científica, que es la que fundamenta nuestras actividades, ha demostrado que no es tan inocua la cirugía laparoscópica del ovario poliquístico, es decir, para la realización de estas punturas, o drilling ovárico que se llama, que sí determina la formación de velos adherenciales. Y ustedes conocen que los velos adherenciales son contraproducentes, fatales, diría yo, para la fertilidad de la mujer. Y se han hecho algunos metaanálisis evaluando comparativamente la efectividad del drilling ovárico con la administración adecuada, ordenada de citrato de clomifeno, y se ha demostrado que el drilling ovárico no es superior en lo que se refiere a consecución del embarazo y nacimientos de bebés con la administración de esta terapia. Y con una cosa más, el drilling ovárico no tiene ningún efecto benéfico en las complicaciones metabólicas del síndrome de ovarios poliquísticos, es decir, no tiene ningún efecto en la resistencia a la insulina, no tiene ningún efecto en la hiperinsulinemia compensatoria, no tiene ningún efecto en la disfunción lipídica, no tiene ningún efecto en el establecimiento del síndrome metabólico que ustedes conocen, es un preámbulo para el aceleramiento o los problemas de tipo arteriosclerótico, que en definitiva son los que determinan un incremento de la morbimortalidad en estas mujeres cuando ya arriban al periodo de la menopausia.